señores, bienvenidos, bienvenidos. Arrancamos la semana en el día de hoy, ¿verdad? Sí, se inicia la semana y el fin de semana estuvo activo un verdadero desastre en la Estuvo parte de la activo y va a zona seguir noroeste. activo porque anuncian, en el día de hoy hubo una reunión, yo diría de emergencia, porque fue para declarar en estado de Declarar emergencia regional, 28 provincias. unas 28, 28. casi todo el país Sí. en alerta, porque la semana que comienza va a ser una semana muy activa. Y por ejemplo, anuncia la ingeniero Gloria Ceballos que el jueves viene otra vaguada. Sí. Pero estuvo lloviendo el fin de semana en una buena parte del territorio Hay puente y destruido. ya comenzó a llover de nuevo o ha seguido lloviendo Sí. y el pronóstico es que va a seguir mojado. Así es. Hace unos 45 días que ha estado lloviendo, por lo menos en algún rincón del país, ha estado lloviendo todos los días desde hace 45 días. Tú sabes que tú que sabes mucho de esas cosas de las castañuelas, seguimos las Mucho no, castañuelas. un poquito. Si seguimos las castañuelas, las cabañuelas, mayo va a ser un mes de mucha agua. Y como van las cosas, yo hasta me preocupo un poco. Claro, porque anteriormente, en mayo, en tiempos normales del comportamiento de la naturaleza, mayo era el mes Un de mes mayor bravo lluvia. de agua. Pero después esas aguas se fueron aplazando Sí, y no llovía a veces en mayo, y no, las aguas se iban para junio. para junio. Pero ya dentro de esa descomposición en que ha entrado Esa alteración terrible. de la naturaleza por razones de la fuerza o la imprudencia del hombre, bueno, ahora no se sabe. Ahora sí cabe aquello de que el día más claro llueve. No, sí, sí. Porque cualquier día llueve. Así Y es. cualquier día no llueve, como dije. Así, Sí, entonces, así es. ya no se sabe. No se sabe. Y aunque el agua pague sus daños como se dice. Hay daño que no se paga. No, eso es puente. Ahora tú sabes que hay algunos puentes que son de cuidado de las autoridades, que debían estar prevenidas de que ya, porque lo había dicho la población, la base de esos puentes, de esos badines, estaba erosionada, en fin, una serie de Hay situaciones. mucho problema con eso. Yo tengo, Sí. director, una gráfica, una vista de un tramo de la carretera de Ocoa a Constanza. Perdón, Ocoa a Constanza no, el cruce de Ocoa a Ocoa. La de Ocoa a Constanza es otro desastre. Pero esta es antes de llegar a Ocoa, el cruce, en el cruce por ahí, en la Vuelta de la Paloma. Eso hizo la Odebrecht, encargó en el gobierno de Danilo Medina de esa obra que se tenía previsto que fuera mejor hecha, en mejores condiciones en todos los aspectos, pero el dato que yo tengo es que el presidente de entonces, Danilo Medina, quiso economizar un poco de dinero y le dijo a ellos, bueno, sométanse a esto, y le acortó, le achicó el capítulo, y entonces ellos hicieron conforme a lo que le iban a pagar, lo hicieron hasta ese tamaño. Con lo que le dieron, que ellos hicieron lo que pudieron. Exacto. Entonces las curvas no se las quitaron, esa loma de por ahí arriba donde baja de todo, por ahí, y que destruye la carretera y tira mucho lodo, y eso pone en riesgo a los que pasan por allí. A veces se desatan aludes que pueden matar a cualquiera. Entonces ahora le han estado tratando de corregir en algunos puntos, y eso cuesta un dineral porque están tumbando la loma esa entera, y tú ves que pasan meses, vienen meses y vuelven más meses, y no acaban los trabajos allí, no se nota incluso el gran trabajo que hacen. Y entonces eso es cuando se derrica una montaña, o un pedazo de montaña, pero hay otros puntos es que lo que se va es la calle, hay una especie de socavón, le llaman eso ahora. Antes yo oía de rico, derrumbe, pero ahora modernamente di que socavón, donde se hunde la tierra, se hunde, se produce una tronera grandísima y le corta a veces a la calle, como en este caso que tiene un trechito ahí como de quizá de 2 metros, por ahí que pasan peligrosamente los que pueden pasar, pero uno a uno, no pueden dos a la vez. Pero tú ves el de rico ahí abajo, eso en cualquier momento puede colapsar y dejar a Ocoa sin comunicación. Entonces,
tú me dirás, ¿y desde cuándo? Hay otro punto más adelante, pero en este caso yo creo que nada más se ve, cogieron unos solo los ángulos, que es un punto, déjame ver si se ve ahí, es un punto donde la carretera se hundió y entonces pusieron una curva hacia la derecha, la hicieron, y una entrada, no es ahí, no está en el video de hoy. Entonces, el asunto es que, mira, eso es donde se hundió ahí, que es donde yo me estoy refiriendo, pero la vista, lo que yo quería no enfoca de ahí. Lo que tú querías destacar no Exacto, parecido. que hay que hacer una entrada, y entonces, en vez de arreglar esto, que es que le ponen abajo, bien lejos abajo, van poniendo unos gaviones, y van subiendo los gaviones en cascada, y entonces con unos gaviones rellenos de piedra. Entonces eso permite que el agua vaya filtrando. Sí, sí. Y bueno, además de la ¿cómo se llama El esto? agua Las filtra, tuberías, pero lo que han puesto se afirma. se afirma abajo, desde abajo. Sí, bueno, sí. El asunto es que ese trabajo no lo han hecho. No lo han Pero hecho. ¿cuánto hace de eso, Danilo? Cuando una tormenta grande que hubo hace ya 2 años, o 2 años y meses. Sí. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cuándo es que van a arreglar eso? Ahora vimos algunos equipos ahí, pero el problema es que aquí se le dan mucha larga a las cosas, porque 2 años para arreglar, acondicionar un punto que ha sido ya prácticamente que ha colapsado y que pone en comunicación o que incomunica a su vez a la provincia, a una provincia, es para que le pongan atención especial. Sobre todo sabiendo que hay un régimen de lluvia activo y que puede ser sabido. Entonces, pongan la emergencia a eso. El actual ministro de Obras Públicas no había llegado a Obras Públicas cuando ya eso fue en el anterior, en la anterior gestión. Y no se ha resuelto, porque es que aquí se le va dando largas las cosas y no tienen sencillamente las carreteras, los caminos y todas las obras públicas no tienen mantenimiento. Y no hay planificación efectiva, lo que hay es echar el día. Sí, pero sobre todo esa parte de no darle mantenimiento. Sí, eso, el mantenimiento es nuestro gran problema. Y veo, bueno, la carretera que no está entraviada de Ocoa, de Ollá, Sabana Larga, subiendo los arroyos, la Horma y por ahí para arriba, que por ahí que comunica con Constanza. Esa carretera, de vez en cuando, el síndico de Sabana Larga, Pedro Castillo, que no le corresponde eso, pero él, para darle apoyo a la gente que votaron por él en su momento en esa zona, él le da una pasadita por encima a la carretera y la acondiciona, mejora su estado. Bueno, pero el asunto es que ahora vinieron las aguas, ahí se metió el agua medio a medio, ya le hizo unos zanjones, eso lo vi yo ayer. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, ya no el ayuntamiento, que no le corresponde eso, sino Obras Públicas, el departamento que tenga que ver con eso, porque ya Obras Públicas no tiene caminos vecinales. Ya hay muchas carreteras que son caminos vecinales, pero no hay un departamento de mantenimiento de caminos vecinales como antes. Eso no lo hay. Bueno, lo hay, Luis, quizás es lo que no está haciendo no, efectivo. Están cobrando, pero no eso. Cobrando, eso pero sí. Como, y armando un lío, porque hay un lío de 500 millones de pesos. ¿En dónde tú me dices? En caminos vecinales de obra pública. Vecinales de obra pública. No sabía. Yo creía que era en cosas también en agricultura también. Agricultura antes también daba mantenimiento a los caminos, pero no lo está haciendo. No, ahora parece que lo que quieren es como tirarle el muerto. Yo iba a decir el muerto que se murió, como decía, el muerto anterior. El que se murió fue para los fines de administración, el titular anterior. Aunque no han muerto las acciones a las que sí le han tirado tierra, que se cometieron allí. Entonces lo que quieren ahora es como tirarle, parece, el muerto de la corrupción o de las irregularidades, tirárselo al recién llegado ministro de Agricultura. Sí. Entonces, él cometió el error de no asumir el cargo e inmediatamente solicitar una auditoría. Entonces lo que quieren ahora, o le renunciaron como 5... No, él hizo renunciar a algunos. Sí, pero yo tengo entendido que renunciaron. Algunos renunciaron. Algunos 5 o 6 directores de área. Que dijeron que él lo había desconsiderado. Que lo desconsiderado, porque a lo mejor él... molesto. Advertida la situación,
que si no se encontró, por lo menos se sospecha que se pudo encontrar allí por las denuncias que se hacían, pues parece que le exigió transparencia en algunas cosas, y entonces ellos lo que quieren ahora dar a entender, Danilo, que las irregularidades y las situaciones están ocurriendo ahora. Pero además ese titular actual de de Agricultura tiene una falla, que él no tiene un relacionista público, Bueno, porque él ha sido imprudente. Tú sabes que decirle a un grupo de periodistas, esos son chismes, pero el asunto está ahí. no, hay un tema ahí, pero bueno, lo que pasa es, yo te digo, pero un relacionista no resuelve todo eso. No, para evitarle esa inconveniente. Hay temas mayores. Obviamente. Hay temas mayores que es una decisión administrativa. Tú llegas allí y entonces tú tienes que, por eso yo estoy de acuerdo con que, y no critico y no condeno cuando un titular llega y llega e inmediatamente posiciona el equipo de confianza. Sí. Mira, tú tienes que llegar con el chofer, con la secretaria, con el financiero. Tiene que ser así, salvo que tú los conozcas de antes, de antemano, y entonces ya, bueno, pueden ser personas a formar parte de tu equipo. Pero tú llegar y dejar a todo el mundo allí, no es que vaya a hacer una limpieza. No. Pero primero una evaluación, quiénes más o menos y quienes muestran disposición de colaborar. Sobre todo eso último, porque quienes pueden y desean trabajar contigo. Claro, pero en áreas clave, cuando tú comienzas a solicitarle, entonces ahora renuncian para quererle tirar el muerto al ministro actual. Ese hombre está recién llegado, ese hombre está recién llegado y no es verdad que... Y ha encontrado muchos problemas. Los problemas se venían denunciando todos los días, Danilo. Y las irregularidades que no se investigaron nunca. Sencillamente se quitó. Se le hizo poco caso. No se le hizo ningún caso. Parece que en eso escuchó el titular de allá arriba, el más alto, escuchó aquella expresión del cardenal López Rodríguez. Esas son cosas, no se le hace caso, no se le hace caso. Cuando él en su momento, pero realmente era para haber ordenado una auditoría y haber puesto las cosas en claro. Pero el ministro que se iba le tiró un piropo a su llegada, a su sustituto, dice, él lo que dijo fue, bueno, no podía estar en mejores manos, quedar en mejores manos el ministerio que en la de fulano de tal, en la persona que lo iba a sustituir. O sea, poniéndole diríamos, una alfombra de plata, pero para, yo diría, autoprotegerse. No, en casos así lo que hay es que poner las cosas sobre el tapete y evidenciar, o de previa investigación, si hay algunas irregularidades. Bueno, Luis, ahora tenemos problemas, porque el organismo encargado de hacer la auditoría está en cuestionamientos abiertos. Claro. La Cámara de Cuentas, que deben renunciar o ser sometidos a juicio político. Eso es lo que dice todo. Eso es lo que le van a echar agua al vino. Agua al vino. Si le echan agua al vino va a ser mal. Y mal. un vino al que le echen agua sencillamente es un vino aguado. Y se daña más. No sirve. No sirve. Y eso nació dañado. Eso nació dañado. Tiene un vicio de nacimiento. De origen. Sí. Vicio de origen. Pero bien, comenzamos diciendo que había una reunión bien temprano, creo que a las 8 de la mañana, estuvo el presidente por allí. Por Palacio se hizo una reunión con los distintos organismos. Vamos a ver si el auxilio llega y también llega la prudencia. Porque, por ejemplo, ahí están, no sé si son 40 y pico de ciudadanos, entre ellos creo que hay turistas allá arriba encaramados en el Pico Duarte. En el Pico Duarte. Señor, pero ¿cuánto tiempo hace que se anunció que habían tormentas, situaciones... en esta temporada estar ahí es peligroso. Que habían situaciones de emergencia y se advirtió sobre lo que venía en función de la tormenta y todas esas cosas. Entonces un grupo de personas coge para el Pico Duarte. Allá están encaramados, están varados, no pueden, el río está desbordado en un punto por ahí. Se quedaron la gente de un lado, los equipos de ellos ahí están clamando porque vayan a socorrerlo, que por qué, que si el gobierno no ha hecho nada, pero ¿quién los mandó a encaramarse allá arriba?
En estas en situaciones. estas situaciones, porque allá arriba a mí nunca se me ha ocurrido y ahora menos a esta No, no, en altura, situaciones como esta, de coger para allá ni arriba. pensarlo. No solamente por el mal tiempo, ya imagínate, ya para No, no, subir. ya Entonces, las piernas no dan para esas yo tengo un faenas. pariente que recién se encaramó para allá arriba. Él es, además de deportista, qué sé yo, aventurero, una serie de Ajá. cosas. Y cogió recientemente para allá arriba. De allá vino todo quemado, tuvo que ir a darse, ir al médico y qué sé yo. Pero bien, ¿a cómo se le ocurre en situaciones de revoltura de la naturaleza Sí, coger y que para el Pico Duarte? Ahora hay que ir a rescatarlo allá arriba, están allá sí, arriba, porque sí. fíjate cómo bajan las pertenencias, Ajá. a A lomo de loma de mulo, qué mulo. sé yo. Y así sube alguna gente, eso es para rescatar, ahí no es en helicóptero todas las veces que se rescatan en mulo. A los que no pueden Y llegar, mira que hay una unidad de helicóptero ya adiestrada en ese tipo de rescate, pero en situaciones como pero esta, Danilo, el rescate cuando situaciones totalmente de emergencia que se conozcan ya, sí, situaciones donde esté la vida en peligro, pero estos son rutas que se arman o viajes que se arman de manera prácticamente normales sí, sí, porque son unos programas que hay exacto, organizados. pero sin ninguna coordinación con helicópteros y demás. Eso hay que llamar y hay una emergencia y qué sé yo, pero eso no es que... Oye, y yo recuerdo, que se ha perdido muchas cosas. Yo recuerdo cuando era scout que nosotros íbamos a hacer un campamento y teníamos que llevarle una carta a la policía, al ayuntamiento y al ejército, diciéndole dónde íbamos a estar. Y éramos muchachos. Bueno, vamos entonces, director, vamos a hacer la primera pausa. Nosotros tenemos invitados en el día de hoy a Leonel Cabrera, José Leonel Cabrera, Neney Cabrera, Ujú. que fue el titular de PROPEC, los programas de asistencia social del gobierno. Estuvo allí antes de estar Roberto Ángel Salcedo. Y no sé qué función exactamente tiene ahora, pero a él sí le preocupa un tema que tiene que ver con Desechos los sólidos. desechos sólidos, que esto es producto de una ley, pero Manejos de desechos manejo sólidos. de desechos sólidos, hay un impuesto que deben pagar las empresas, y las pequeñas o las medianas empresas, y la gran empresa, bueno, tiene que pagar más. Pero la gran empresa se reunió recientemente con las autoridades y ha pedido cacao y no quiere que le apliquen esto, a Oye, pesar de que es una ley. sí, y mantuvieron la ley en estado de invernación durante muchísimo tiempo Claro, engavetada. pero es la ley. Entonces, Mm. se ha estado tratando de conseguir que se modifique la ley. Y aquí lo que roncan duro son a los que escuchan. Y bueno, producto de esos ronquidos del sector empresarial, pues la ley ha acordado la Dirección de Impuestos Internos posponer su aplicación, no aplicarla, no aplicarla. Entonces, el Neney de lo que tiene la opinión de que esto sería un mal precedente que aumenta la inseguridad jurídica, si se quiere. Y bueno, sobre esto vamos a conversar con él en el día de hoy, si llega, aunque Sí, sea llega. la parte final, porque él está convocado y no está todavía en el programa. Nosotros comenzamos a Sí, porque hacerlo. esto es en vivo. Exacto, esto es en vivo. Vamos, director, a la pausa. Vamos a ver por dónde anda Neney Cabrera. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día
y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A propósito de las actividades, bueno, o de la emergencia en que ha estado viviendo el país y ha estado enfrentándose y que ha dado lugar a la intervención de las autoridades, el Ministerio de Trabajo anunció o solicitó más bien a las distintas dependencias públicas que tuvieran cierta flexibilidad con su personal. Pública y privada. Pública y privada, pero especialmente las públicas, que es sobre las que tienen más control, que hubiese flexibilidad con el personal, tratando de que algunos de los servidores sean integrados a las labores productivas o el trabajo a través de el teletrabajo. Ajá. Yo no sé qué tan efectivo puede hacer eso, pero... Bueno, se usó la pandemia. Pero es una opción, exacto, Sí. es una opción. Y además Y hay empresas que se han quedado con también eso. se anunció repentinamente la suspensión de la docencia, de nuevo, porque suspendidas estaban. Lo que pasa es que ha habido cierta informalidad, tanto en el comportamiento de la naturaleza como en el mismo comportamiento del funcionariato público, que a veces también ha dado muestra de informalidad y no se han hecho los anuncios a tiempo, las informaciones no han bajado por donde tienen que bajar y en el tiempo que tienen. Y entonces ha habido todas estas cosas. Eso ha dado lugar que, por ejemplo, cuando comenzó el recogimiento, si se quiere, por los efectos de la tormenta, hubo padres que llevó, y me consta eso, que llevó Sí. a sus hijos hasta el colegio. Y tuvieron que devolver. Tuvieron que devolverse porque se había dispuesto que no, la suspensión de la docencia. Entonces, estas son cosas que deberían, qué sé yo, aunque sean con la premura y todo lo que tú quieras, pero deberían coordinarse un poco más, mejor. Tú sabes que hay cosas paradójicas. Este fin de semana se celebró aquí un torneo internacional de natación, donde compitió un nieto mío. Yo le digo al hijo mío que si van a suspender, papi, es agua todo. Es agua todo. Es agua todo. Y en verdad no se suspendió, porque los muchachos nadan bajo la lluvia. Era sí, agua por arriba y agua por abajo. Sí, sí. No, ese tipo de cosas no se suspende. No, pero no. ven acá. Mira, entonces dice el periódico que hubo un fracaso en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Ajá. Irán advierte a los buques militares no acercarse a la zona, porque Donald Trump dice que de todas maneras va a enviar buques militares a bloquear el estrecho de Hormuz. que va a abrir el estrecho. Y entonces, mientras tanto, el día pasado dijo que no se iba a meter en eso. Entonces, el Papa León pide a los gobernantes detener el conflicto. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante. El Trump les dice que el Estado Islámico volverá a negociar. Entonces, esto es negocia, no se negocia, y La realidad, que sí, Luis, pero que no. Y entonces, a todo esto, fíjate cuando el Papa pide a los gobernantes detener el conflicto,
lo que está es abogando por la paz. Por la paz. Dentro Y de la misión de la es su iglesia. segundo llamado. El primero fue, a mí me resultó inspirador su primer llamado a la paz. Claro. Y una persona con las responsabilidades que tiene, Sí, la misión llamada a cumplir, en este caso por la iglesia, en la persona de su principal figura en la iglesia católica, que pida y que abogue por la paz, no es para que de allá para acá se vengan con un desplante diciendo lo que lo manden de que a callar y da como resultado que el Papa no se queda callado. El Papa lo que le dice es que no le tiene miedo a Trump y que no le tiene miedo tampoco a mantener en alto el mensaje y el compromiso y la responsabilidad de difundir el mensaje del Evangelio. Sí, sí. Entonces, él ha dicho que su compromiso y sus obligaciones evangélicas y pastorales están por encima ahí de dice, todo. el Papa le responde a Trump, no negocia, póngalo otra vez, director, no sea tan odioso, no tengo miedo a la administración de Trump ni a hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Sí. Pero uno llega a la conclusión de que, parodiando a Sancho, a Sancho Panza y a Don Quijote, y cuando él le decía, Sancho, no solamente cuando hablaba de que si le ladraban y que era señal de que cabalgaban, sino que aquí decía él, hasta con la iglesia hemos chocado. Sí. Sancho, hasta con la iglesia, o sea, se llevaba todo por delante que hasta con la iglesia han chocado. Trump hasta con la iglesia ha chocado, Y hasta fue- con el Papa, el jefe de la Sí, iglesia. y el mensaje que le envió al Papa fue un mensaje destemplado, indecente, se puede decir, e irrespetuoso. Decirle al Papa que se callara y que era Papa porque él lo decidió, Por porque Dios. Trump lo decidió. No- Y adem- nosotros no vimos a Trump vestido de cardenal allí No, para, no. para que él dijera de que habemos Papa, pero por Dios. Pero además, oye, la única vez que yo he deseado que la Inquisición exista, porque Trump hizo una imagen de él disfrazado de Cristo de los Milagros, sanando. Que ya lo había hecho anteriormente. La Inquisición lo hubiese quemado. O lo hubiera vivo. quemado vivo, no muerto. No. Entonces, ya en un momento anterior, él apareció vestido de Papa. Sí, también vestido de Papa. Una irreverencia a la iglesia. Sí, sí. De manera No, que... el hombre no respeta nada. No, nada. Ya se demuestra que él manda a callar, quiere mandar a callar a todo el mundo. Sí. Hasta el Papa. Por eso la expresión que yo utilicé de hasta con la iglesia hemos chocado. Tú sabes que ese es un problema, porque el hombre sigue manteniendo la mentalidad del niño rico que tenía acceso a todos los juguetes que pedía. Entonces, con esa mentalidad del niño rico lo han puesto en la presidencia del Estado más poderoso del mundo y mira los desastres que está haciendo, porque están entrampados en esa guerra del Golfo Pérsico. Claro. Están entrampados. Y mientras tanto es el mundo el que está, el mundo, Sí. el que está, porque no es en aquel rincón de la tierra por allá, por el Golfo Pérsico, no es solamente allá, sino que en todas partes está el tema, No. el mundo está en ascuas. Claro, y porque por ejemplo, nosotros estamos sintiendo los efectos en sus elementos más negativos, Claro. con el incremento del precio de la gasolina y sus impactos colaterales en los precios de productos y muchas otras cosas. Claro. Vamos a hacer otra pausa y volvemos. Bueno, vamos a la pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos.
Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, bueno, me llaman de mi casa la fausta noticia de que... Una triste noticia. Triste noticia. Decía Iván en el show de mediodía, anunciaba que había fallecido Carlos Batista Mato, periodista. Recordamos que él comenzó como cronista de farándula en el periódico Última Hora. Así comenzó él, después fue a la televisión. No se dijo oficialmente, Todavía no se sabe. Todavía no se sabe, parece que la noticia ha sido muy repentina, del conocimiento de ella, pero no sabemos. Pero el hecho de que él lo anunciara al show de mediodía, Iván Ruiz, el productor, se notaba bastante compungido. Con la voz quebrada. Con la voz quebrada. Eso indica que debes tener la fuente de donde se sirvió la información, requiere o reviste la credibilidad suficiente. De manera que nos hacemos eco en función de esa fuente. Es una información en curso. Exacto. Sí, ya sabremos. Oficialmente todavía no sabemos de qué falleció, pero y se ve que es un tema sorpresivo. Sí. Él estaba como presidente del Boulevard de las Estrellas. Sí. Fundación Boulevard de las Estrellas. Y como sabemos también, producía todavía hasta el último momento, producía el programa de con los famosos. El Canal 9, con los famosos, que hizo famoso y lo mantuvo todo el tiempo en el aire. No, él lo mantuvo con rating adecuados. Claro, por eso se mantuvo. Y con variedades. Por eso se mantuvo. Sí, sí. Mira, a propósito, volvemos al tema, a los temas nacionales, una representación, una comisión del gobierno con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el ministro de Hacienda, el señor Magín, y el ministro de Industria y Comercio, San Lobatón, estuvieron visitando al presidente del PLD, el expresidente Danilo Medina, expresándole la preocupación sobre... Bueno, el presidente había hecho un llamado. Había hecho un llamado a la oposición y suponemos que fue muy oportuno ese llamado al liderazgo político y por supuesto y muy principalmente a la oposición. Y bueno, el asunto es que se hizo la visita y de allá para acá entonces el expresidente Danilo Medina ha dicho que los funcionarios que le visitaron no llevaron ningún plan, que el gobierno no tiene ningún plan, que no le presentaron nada, sino que hay que decir que eso se suponía, porque el presidente ha dicho que hay que establecer una solidaridad y una unidad en torno a una visión común frente a la crisis. Claro, y el gobierno iba a presentar esa visión común. Entonces, debió convocarse a una reunión de todo el liderazgo político y el empresariado y demás,
convocarse para entonces allí airear algunos puntos, acoger las sugerencias de la oposición, las sugerencias del gobierno, las sugerencias del sector empresarial y bueno, hacer de eso un tema único. Y no, lo que se estila es que cuando respondiendo al esquema que siguió el presidente, es que el presidente entregara un documento. Exacto, pero entonces fueron sin ningún documento, no, sin ninguna propuesta concreta, y de ahí la respuesta de Danilo Medina dice, el gobierno no tiene plan, el gobierno no tiene propuesta concreta. Entonces ya el próximo miércoles tengo entendido que debe producirse entonces un segundo encuentro con el expresidente Leonel Fernández, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo. Y ojalá vayan con un documento. Y ojalá ya para esa fecha, de aquí al miércoles, se vaya con algo concreto para que en definitiva no pase lo mismo de ahora. Entonces, ¿por qué uno resalta esto? No solamente por la importancia del tema, porque esto envuelve al país como tal, porque es una crisis económica o situación económica que envuelve más allá de República Dominicana y por tanto nos envuelve directamente a todos y como ciudadanos, en definitiva. Pero, ¿qué pasa? Que en esta situación recordemos que algunos funcionarios fueron muy presurosos, muy acelerados en declarar que el gobierno tenía todas las situaciones controladas frente a la crisis y que no habría problema, qué sé yo. Oye, no se tiene controlado nada cuando es algo que no se produce aquí, sino que es consecuencia de actuaciones de las grandes potencias, los que producen el petróleo y los que están detrás del petróleo, y que en definitiva los países pequeños son los más afectados. Entonces, otro tema relacionado con esto es que el presidente, como parte de esos llamados a los distintos sectores nacionales, hizo una primera reunión, un primer encuentro con representantes del comercio y del empresariado. Y de allí salió la expresión, también uno entiende que muy temprana, de que la promesa incluso de que no se producirían aumentos de precios en los renglones que conforman la canasta familiar. Eso fue muy aventurado decir esto, por cuanto ya no solo los productos habían aumentado de precio. No, entonces la gasolina y los fletes subieron. ¿Qué se puede esperar? No, entonces, después de producirse esto, que se decía que todo estaba controlado, se produjeron en 2 semanas de corrido, se produjeron aumentos de los combustibles. 15 pesos, primero 9 pesos y después 7 pesos se produjeron, para un total de 15 pesos en 2 semanas de corrido. En 15 pesos en 2 semanas. ¿Qué pasa? Que hubo un ligero compás, un respirito allí. De nuevo, este fin de semana se aplicó otro tercer aumento. Primero, si el gobierno dijo que no iban a aumentar, no se iba a aumentar, pero se aumentó, el ejemplo tenía que darlo el gobierno. No aumentando para que los sectores privados no aumenten. Exacto. Pero bueno, se aumentó. Al aumentarse, es un indicio de que efectivamente se fue muy precipitado cuando se dijo que no iba a aumentarse, porque hubo que aumentar y se aumentó. Y el aumento de los combustibles implica, como tú resaltabas, un aumento del transporte, y aumentando el transporte se aumenta todo lo que usted carga encima de lo que transporta, o encima de los camiones. Eso es inevitable. Eso es inevitable, eso es ley del comercio. Sí. Ley de economía primaria. Claro, eso es fundamental. Entonces, no sé, pero la situación muy penosa y muy lamentable, porque esto no atañe solamente al gobierno. Esto le atañe a la oposición, esto le atañe a los gobiernistas, le atañe al pueblo en sentido general, y le cae en la costilla, para no decir que en el bolsillo, porque a veces la costilla es la que está seca ya, porque el bolsillo no tiene nada,
Entonces, Así es. eso afecta a todos los sectores, especialmente a los que generalmente le cargan todos los aumentos. Ujú. Porque bueno, hay sectores que, aunque le carguen aumentos, pero lo pueden resistir. Sí, sí, hay algunos que no pueden resistir Hay otros nada, que no porque ya dependen de están nada. funcionando bajo la línea Claro, claro. de resistencia. De manera que es muy cuesta arriba esta situación. Y mientras tanto, estamos jugando con la parte, yo no sé si emocional o qué, de Donald Trump, porque es emotivo, es bueno, emocional, porque Sí, sí, es son emotivo. decisiones totalmente emotivas, no son decisiones políticas. Y la cambia de un día para otro. No son decisiones económicas. Y como tú dices, hay esa... Y tú sabes que, como yo le doy seguimiento a esto, tengo algunas plataformas a las que me he afiliado, de especialistas, que dicen que su pleito que incluso cesó al jefe de Estado Mayor del Ejército, lo Sí. sacó, es que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos le han recomendado que suspenda esta guerra, que sería demasiado problemática. Le para han ellos. recomendado a las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Que Pero en privado, supongo yo, porque él En no le privado. puede decir las cosas No, públicas. en Porque privado. el jefe, no fue el jefe del ejército, o quién fue el que le respondió, Sí, el jefe, él le dijo que estaba llevando el jefe del ejército dijo, Bueno, no puede ser. Pero él terminó fuera del ejército, ¿verdad? Ya está No, fuera. ya lo Ya lo mandaron para su lo casa. cesaron. Y a la asesora de defensa, esa la cambiaron para un puesto, pero para un puesto menor. Y a la fiscal general también. Pat Bundy la cambiaron. Fuera, que va. O sea que Sí. es una Ese- situación. Y déjame decirte, la guerra es tremendamente impopular. Y la popularidad de Trump está en este momento en 41%. Y varios locales del movimiento MAGA, que fue el que le dio sustento, se están cerrando. Pero esto, dentro de un irrespeto, yo diría que hay por no conocimiento, no tomar en cuenta las instituciones, eso es sumamente peligroso. Sí, bastante. Porque es que las instituciones finalmente se resienten. Sí. Se resienten y si no, tú no las respetas, tú no cumples las normas, eso tarde o temprano por algún lado repolla. Ujú. Eso tiene sus consecuencias, eso tiene su... Entonces yo no sé, porque cuando yo digo que el mundo está en asco, ahí es así. Ahora no se sabe cuáles son las reglas de juego, porque los organismos para el manejo de la política, ni las políticas públicas ni la política internacional, las reglas de juego que se dieron los países en un momento determinado para lidiar o mediar frente a conflictos, todo eso se ha roto, son infuncionales. Sí, la ONU está en estado de letargo, ¿no? No puede tomar decisiones, no está funcionando operativamente. Claro. Y él está en ocasiones pasándole por encima y entonces tratando de crear instituciones paralelas. Sí, sí. En un momento tan disperso, por ejemplo, también ya la OTAN no se sabe si existe, porque los mismos europeos se han cada uno dividido. Tú te encuentras que Japón, que odia, porque la constitución que tienen los japoneses se la impuso MacArthur. Entonces, cuando el Trump le ha pedido ayuda, ellos dijeron que no podían meterse en la guerra porque esa constitución se lo impide, que ellos son pacifistas. Claro. Bueno, ya Danilo comenzó a implementarse el otorgamiento de la nueva cédula. Sí. Ahora va a ser por un calendario conforme al mes de cumpleaños. Yo que estuve de cumpleaños este mes, yo tendré que ir a buscar ya mi puede cédula. ir a buscar tu cédula. Lo que yo no veo es la prisa que han estado asumiendo algunas personas, que los he visto, y yo no sé por qué los medios le dan cobertura a ese tipo de cosas, quejándose, criticando que fueron a tal o cual lugar y que le dijeron que ya la cantidad, el número correspondiente, pero es que el presidente de la Junta lo dijo bien temprano, que se iba a hacer como una forma justamente de desentaponar o evitar los taponamientos y las dificultades en los distintos centros,
que iba a ser por el mes del cumpleaños de cada cual, determinada cantidad de personas, o sea, para que en un punto donde esté funcionando la cédula no se aparezcan 2.000 gente si solamente van a funcionar, creo que son 100 y tantas personas, pero hay centros locales suficientes para eso. Sí, así Porque es. ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Yo cumplí años el 8 de abril y el día de ayer era, hoy estamos a 13, el día 12 que era ayer era que se iba a comenzar a implementar el sistema. Pues la gente comenzó, en vez de ir a partir de las 8 de la mañana, Dani, lo comenzaron a hacer fila a las 5 de la mañana. Los dominicanos somos Y la Junta le extremistas. está diciendo, pero no vayan tan temprano, que no hay necesidad No hay de necesidad eso. de eso. No hay necesidad de eso. Y se va a atender a todo el mundo, pero no les rompan el calendario de servicio, de desenvolvimiento que ha establecido la Junta. Así es. Es que nosotros queremos madrugar para todo. Entonces, porque ¿cuál es el afán? Si ya usted va a tener su documento. Así es. Entonces, yo no entiendo eso. Yo creo que ahí está el presidente de la Junta. Vamos a escuchar a ver qué dice el presidente de la Junta, director. Personas limitadas. Informa que cada centro de cedulación tiene una cantidad de personas limitadas a atender por día. Es decir, hay un número de aforo determinado. Una vez agotados los turnos, el ciudadano o ciudadana que no ha tenido la oportunidad de estar dentro de la cantidad a atender, podrá ir a cualquier centro de cedulación, al más cercano, donde haya turnos hábiles, siempre y cuando ese centro de cedulación los tenga. Esto podrá ser consultado en nuestra página web. Esto nos permite más organización y sobre todo eficiencia en los servicios. Se informa que cada centro... Oye, mira lo que dice aquí, miles acuden a buscar la cédula. Dice, problemas en la expedición. No, problemas en la búsqueda. Sí, sí. Problemas en la búsqueda, o por la búsqueda masiva, Así si es. ha dicho con suficiente tiempo la Junta Central Electoral que en cada lugar, además lo van a hacer inclusive, además de por turno, te van a dar un turno. Si tú, no tienes, si tú llegaste y son 150 turnos o tickets que te van a dar, tú no tienes que quedarte, sino buscar entonces otro lugar o esperar a que el centro que a ti te corresponda, porque, o sea, hay muchísimos centros, pero usted tiene que informarse primero antes de coger para allá, hacer un bulto. Entonces yo realmente no entiendo cómo es que, o uno entiende el desorden que nos caracteriza, queremos hacer las cosas a nuestra manera, no ya al sistema que las instituciones establezcan porque estamos hablando de que no es paje coco, embrujarse con un sistema nuevo. Entonces la Junta es la que sabe cuál es y se ha encargado de informar con tiempo. Pero la gente, o los dominicanos somos así, no queremos hacer fila, pero cuando vamos por allá, la hacemos. Yo vi el día pasado, lo referimos en algún momento, Adriano Espaillat haciendo fila, yo creo que era para buscar una habichuela con dulce a propósito de los días de Semana Santa. Y Adriano Espaillat está en su fila y dice, no, aquí, y dice, pero ¿por qué usted es una figura, que usted es representante en el Congreso? Y entonces que usted, yo, no, aquí hay que hacer su fila. Aquí es así. Y, Aquí no hay... Entonces es una organización de la sociedad con los ciudadanos, para el comportamiento de los ciudadanos, para no hacer esos taponamientos y hacer esos líos. No, pero dominicanamente aquí no se hace la fila, pero allá sí se hace. Sí. Y yo hasta me reí la semana pasada, en Santiago se produjo un incidente de un ciudadano que vive en los Estados Unidos, pero él ha venido aquí con cosas que le corresponden a la policía, anda con escopeta,
Y cuando lo detiene se come a la policía. Oh, sí. Porque él era sobrino del Supuestamente. del general, no, él dijo que era El sobrino. general Tejada. Sí, ese es mi tío. Él fue que me dio estas cosas. Sí, fue mi tío que me dio esto. Y- Y usted no sabe quién soy yo primero, diciendo, queriendo poner... Y sobrino del cardenal. Entonces, además, sobrino del cardenal, que el cardenal es mi tío. Sí. Y entonces el cardenal que está en retiro, para los fines, en una posición de retiro. No puede decir nada el cardenal, si lo hubiese estado en su tiempo. Oh, pero no lo pone en su sitio. Entonces lo agarran. Porque el general sí llamó. No, el general sí llamó y dijo, Llamó, no, yo no tengo, ese ciudadano no tiene que ver nada conmigo. Y entonces cuando lo llevan, él dice, no, fue que yo me equivoqué. Yo creía que éramos familia, yo creía que era familia. Pero él dijo que le habían dado eso. Y Mi tío me dio eso. Y me excusan, pero porque yo realmente, yo hice algo que no debí, pero yo creí que era familia mía. Pero él dijo que su tío le había dado la escopeta, le había autorizado a 50,000 cosas y que también... Porque ven acá, tú como ciudadano... No, el dominicano que se cree importante, él hizo ¿usted sabe quién soy yo? Así fue que comenzó él. Usted sabe que, ¿por qué me paran a mí? ¿Y por qué tal cosa? Yo no soy cualquiera. Y yo no soy un cualquiera, yo soy que yo comenzó, y yo soy un colaborador incluso de ustedes, y un asunto que ¿por qué le dieron la escopeta? Y dice, no, porque son unos servicios, algunos asuntos que a mí me encomiendan. Sí. O sea, él era un servidor de la institución. Sí. Y por tanto, su tío le encomendaba algunas tareas. Algunas tareas. Entonces, cuando él se desmonta del vehículo, él se desmonta con la escopeta. Sí. Para jefiar con la escopeta. Tú sabes que los Estados Unidos no estarían vivos. Pero ven acá. Y se desmonta con la lo escopeta. lo dejaron ir, pero Sí. de allá para acá. El general llamó de una vez. El general llamó, dice, pero no es ciudadano, y entonces le cayeron atrás, porque entonces, ok, lo dejaron ir primero, Sí. pero después vino una orden, búsquenlo donde quiera que esté. Sí, Y lo llevaron con la mesa al casco, como decían por ahí, como a los jugadores. Sí. Entonces estaba diciendo, no, que fue que yo me confundí. No, pero él se confundió, pero ahí se encontró. Ya, sí. Ya se encontró en sí mismo. Así mismo. Y se redujo a su tamaño. Así Porque es. ven acá, es una cosa. Hablando de policía, dice el periódico El Día de hoy, resaltando que la policía, eso lo sabemos, pero bueno, hay cosas aquí que hay que repetirla cada cierto tiempo, que tiene el doble de la cantidad de generales que establece la ley orgánica. Ajá. Establece que no debe haber un máximo de 20 generales. ¿Tú sabes cuánto tiene todavía la policía? Tiene 42 generales. Eso 42 terrible, generales. terrible. Inclusive antes, en la policía, en sus tiempos, que eran, supongo yo, los mejores tiempos, La era de jefe no llegaban a 2. no, que eran un coronel. Un coronel, el jefe de la policía. El director de la policía. Un Coronel del ejército. Un coronel. Y no todas las veces era de la policía, sino venía de otras ramas. Sí, sí. Un coronel, y sin embargo ahora un generalato, cualquiera es general. Entonces, bueno. Pero en el mismo ejército no llegaban a 10 los Hay generales. 42 generales actualmente. Y esto porque quitaron 5 recientes. Ujú. Y bueno, tiene el doble más 2 de lo que le corresponde. Porque si tiene 42 y debería tener solamente 20. Entonces, ¿por qué no se cumple la ley en esa dirección? Algún día tiene que cumplirse. Entonces tú ves que algunos generales, pues quizás algunos pasados de estar allí del tiempo, y mientras tanto, el día pasado se publicó un general muy joven que lo mandaron para su casa, no se sabe por qué. Porque hay veces que, si tú me dijeras, fue como producto de ese achicamiento a que manda la ley, pero no fue así, sino que bueno, ese a mí no me cae bien o a alguien no le cae bien, vamos a sacarlo de ahí. Pero a otros que tienen muchísimo tiempo allí, entonces eso, vamos a dejarlos ahí, sin ninguna función. De esos que están ahí, una buena parte no tiene funciones. No. El día de las elecciones, yo recuerdo, yo hablé con uno de ellos, habían como 18 o 20 de generales que no tenían ninguna función, que los llamaron, el día de las elecciones estoy diciendo, estaban mirando una televisión en un cuartico, toditos mirando la televisión, a ver lo que estaba pasando en el proceso electoral. Eso era por si acaso, estaban ¿cómo que le llaman a eso? Los llaman para tenerlos ahí en alerta, si se quiere. Sí. Acuartelado. Acuartelado. Pero eso fue cuando las elecciones.
Pero resulta que inclusive los coroneles, que eran los titulares, esos entonces se fueron, los que estaban, o sea, eso no dejaba de ser para los fines, hasta una de consideración para los generales, porque eso me lo dieron, ese dato de adentro. Los coroneles estaban durmiendo y los generales estaban mirando televisión, en un cuartico todo. Bueno, me dice el director que debemos terminar. Bueno, pues vamos a terminar, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos disciplinados. Nos vamos. Había coordinado con Nené Cabrera que nos encontráramos aquí hoy, no sé qué pasó, pero como nosotros hacemos el programa en vivo, entonces ahora... El programa lo hicimos. Lo hicimos. Esa es la tarea de nosotros y siempre estamos aquí. Vámonos, director.